y recuerden que esta clase quedará también grabada para que puedan tener acceso posteriormente y la vuelvan a consultar. Tenemos mucha información en esta clase, entonces la verdad es que sí quisiera que la guardaran y la pudieran tener. Efectivamente, así fue, ¿no? Cuando nos vimos en noviembre, habíamos hablado de que iba a ser más un mes de movimiento, de tomar decisiones, de movernos un poco hacia otras cosas. No estábamos tanto como en el limbo, ¿no? Y entonces ahora llega un momento de mucha acción, ¿no? Entonces, es interesante lo que nos cuentas tú. Listo, entonces vamos a comenzar en esta clase del día de hoy. Entonces, listo, pues de alguna forma lo que vamos a hablar en esta clase del día de hoy es sobre diciembre y en esta clase de diciembre, en esta masterclass, tenemos un mes que ustedes no se imaginan lo impactante y lo importante que es. Realmente tiene muchísimos eventos, entonces lo que procuraré es dejarles en las diapositivas toda la información que pueden llegar a tener, a necesitar como fechas especiales para que ustedes puedan revisarlo en su propia como ejercicio de interiorización y tratar de explicarles un poco de qué va la energía y por supuesto cualquier pregunta que ustedes quieran hacer la pueden escribir al chat para que al final podamos compartirla y hablemos un poco del proceso, también cuéntenos cómo se han sentido en este tiempo, cómo, cómo fue todo este noviembre y bueno, qué es lo que están sintiendo para abrirse a este año de diciembre. Y bueno, la idea es que sigamos conversando aquí importante entre nosotras para que podamos moderar esta clase. Entonces, bienvenidos a todos. Listo, como les contaba, es un mes de muchísimos eventos y no se imaginan realmente lo importantes que son. Así que bueno, procuraremos empezar con esta clase. También quiero comentarles que al final de la clase va a haber como un regalo especial para los que se inscribieron a esta masterclass. Muchísimas gracias por la confianza. Y, y la idea es que nos puedan dejar sus datos para que les pueda llegar este regalo. Entonces, si nos pueden ingresar en el chat su email, su correo electrónico para confirmar que les llegue lo que les tenemos preparado. Bueno, mañana en la mañana les llegará también la grabación de la clase junto con el regalo que tenemos para ustedes, así que no habría ningún inconveniente. Arranquemos con esta masterclass. Entonces, llega diciembre, ¿no? Y me gustaría que iniciáramos con un contexto, un pequeño contexto. Muy importante porque nosotros lo que hacemos es dividir el año en ciertos meses, en ciertos tiempos, pero en realidad el tiempo no surge así, el tiempo es una invención más humana. Entonces, lo que nosotros hacemos es dividirlo en tiempo y como, bueno, ir procesando, como ir comiéndonos pedacitos de torta para entender qué es lo que ha venido sucediendo, pero todo está íntimamente conectado e íntimamente ligado. Entonces, del contexto, voy a poner tres cosas puntuales que tienen que ver, primero, con los eclipses, segundo, con Mercurio retrogradando, ¿cierto? Y tercero, con el signo de Escorpio, y les voy a explicar muy bien esto. Resulta que cuando nosotros hablamos en los anteriores meses, ¿tú te acuerdas, María, que hemos venido hablando desde septiembre, octubre, noviembre, y que no fueron meses fáciles? De septiembre a octubre hemos estado como que sí, como que no, como muchas situaciones de preparación, y hasta noviembre es como que se ha empezado a mover la energía, ¿no? Así es, totalmente. Por lo menos lo he sentido y con el grupo social o con las personas que interactúo ha sido así. Ujú, exacto. Entonces, esto es muy importante para entender lo que ha venido sucediendo. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo desde septiembre? ¿No? Esto es algo que nos trae directamente acá. Entonces, empecemos con Mercurio, el que justamente sale acá como segundo punto. Y Mercurio
resulta que va a ser protagonista en estos momentos como nunca antes. Pues resulta que Mercurio tiene un proceso desde septiembre. Si quieren ver, lo que yo traté de ponerles acá y de compartir con ustedes son fechas importantes, porque ustedes pueden, lo que pueden hacer es conservar este video, conservar estas fechas e ir viendo cómo todo tiene un sentido y cómo todo está conduciendo el ritmo, ¿no? Entonces, acá tenemos gatuna audiencia. Me encanta, parece y robarse el show, lo siento. No, está muy bien. Se admite, se admite. Aquí no ha aparecido la mía, pero ahorita aparece y también se roba el show. Y me mete seguramente la cola en la boca, como siempre. Sí, Listo, entonces, desde septiembre, el asunto es que Mercurio ha estado eh, viviendo ciertas experiencias. Entonces, lo primero que hizo Mercurio fue ingresar a Libra y esto se remontó hasta el 5 de septiembre. Esto siempre lo hace. Cuando hablamos de Mercurio, estamos hablando de tránsitos que duran semanas, o sea, Mercurio dura 7 días durante un signo y pues es normal, digamos que viene a representar la facilidad con que pueden cambiar nuestros estados de conciencia. Mercurio representa la comprensión mental que tenemos de las cosas. Entonces, ingresa a Libra el 5 de septiembre y recordemos que cuando hablamos de Libra estamos hablando de cómo nosotros podemos entender nuestras relaciones, ¿no? Esto podía ser un proceso de 7 días, pero resulta que Mercurio decide retrogradar, ¿no? Entonces, ingresa a Libra el 5 de septiembre, alcanza a ingresar al siguiente signo que es Escorpio el 27 de septiembre, lo cual lo pone mucho más profundo y hace que las cosas se vean en profundidad y que haya como una observación mucho más lúcida y mucho más profunda y mucho más rotunda frente a nuestra vida. Pero también era un tránsito que podía durar 7 días. Y sin embargo, él ingresa a Escorpio, se opone a Urano el 13 de octubre. Esto es muy importante porque cuando se opone a Urano nosotros decimos como me están llegando como ideas o chispazos o como que estoy, digamos, aclarando cosas o estoy viendo cosas totalmente diferentes. Todo esto les juro y les prometo que tiene mucho sentido para lo que vamos a hablar en diciembre y para lo que viene en el 2021. No se imaginan qué tanto. Entonces, es este primer momento en que nuestra conciencia, nuestros estados de conciencia dicen como puede ser diferente, podría ser distinto y también la posición con Urano tiene que ver con el necesito reformar o necesito transformar o necesito darle como un vuelco de 180 grados. Pero, ¿qué pasó? Que si bien esa oposición podía darnos claridades, como Mercurio iba a empezar a retrogradar, fue tan solo como la posibilidad, ¿no? Como una idea. Eso era lo que podía suceder. Se empieza a devolver, Urano alcanza a hacer esta oposición con Urano, Mercurio, perdón, Mercurio empieza a hacer esta posición con Urano y empieza a retrogradar, vuelve a hacer la oposición con Urano, esta vez retrogradado, y dice, bueno, ¿qué tal si lo pienso mejor? ¿No? O sea, no me voy de una a hacer un salto muy grande, sino que lo pienso mejor. Y vuelve a ingresar a Libra. Esto ya es, digamos que era parte extraordinaria de la retrogradación de Mercurio, porque él ya no tenía que estar más por Libra. Cuando ingresa a Libra, de nuevo volvemos a revisar cosas que tenían que ver con nuestros vínculos, cosas que tenían que ver con el proceso, digamos, de revisar cómo nos relacionamos y qué estoy poniendo yo y qué me está dando el otro. Y bueno, todo era un tipo de aspecto así. Regresa a Libra y vuelve a ponerse directo, esta vez en Libra, el 3 de noviembre. Y vuelve a entrar a Escorpio el 10 de noviembre y de ahí en adelante vuelve a hacer una oposición con Urano, esta vez la tercera oposición. ¿Esto a ustedes de qué les sirve? Pues vean que el proceso en que nosotros hemos venido reflexionando las cosas se remonta al pasado 5 de septiembre. ¿Sí? Por eso me parece importante estas fechas, porque nosotros queremos recordar qué viene sucediendo desde el 5 de septiembre. Puede que sea con un vínculo, una relación, con varias a la vez, con una situación que alguien me mostró, que alguien me confrontó. Todo eso ha venido pasando desde el 5 de septiembre.
tomó el mes de octubre y digamos que finaliza en el mes de noviembre, y es por eso que tanto tú como de pronto también los demás y yo hemos sentido que, digamos, llegamos a un tipo de resolución, un acercamiento de resolución, ¿no? Se puede llegar a sentir como que estamos en un loop, o sea, como Sí, que aprendemos algo y volvemos y pasamos como por la misma prueba, tal vez cambia la persona, la cara, el nombre del evento, pero como que decimos, es lo mismo. sí, exactamente. Y fue un loop que nos ayudaba como a decir, a ver, digamos que al inicio, en septiembre, es esto, ¿no? Entonces uno empieza a decir, ya lo tengo claro, cuando uno tiene un juicio o digamos, como una idea, uno lo primero que dice es, no, es que ya entiendo qué es esto es lo que está pasando. Pero en este caso era, ya sé, no, creo que no, no, ya sé que es, no, de pronto no. Así no. Entonces era una cosa como de revisemos más al fondo. Ahora, ¿por qué esto tiene tanta importancia? Durante noviembre, él entra otra vez a Escorpio, se pone a profundizar, otra vez se pone a observar más profundamente y directamente, y además empieza a hacer desde Escorpio un montón de aspectos, adivinen a qué, a la triple conjunción en Capricornio, que ha sido la protagonista de este 2020 y que nos ha traído inmensas transformaciones. O sea, yo te juro que ya no sé qué adjetivo calificativo ponerle, porque es como que supera lo que el idioma ha establecido como lenguaje. Mm, Entonces, por supuesto que muchos de ustedes, tanto ustedes como yo, estamos viviendo un periodo de transformación cultural colectiva, pero también individual, muy severa. Y cuando Mercurio sale de todo este loop que tú dices, empieza a tocar esta triple conjunción con Capricornio y dice, ya entiendo que todo esto era para entender lo que en el fondo necesita ser cambiado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? El día de hoy, en la madrugada, a las 4 más o menos, 4 pasadas de la mañana, hora Colombia, tuvimos uno de los eclipses importantes que inaugura una etapa para nosotros de comprensión y de interiorización, que es el eclipse de luna en Géminis, que lo tenemos acá. Fue justamente en la madrugada de hoy, 30 de noviembre de 2020. ¿Y por qué todo esto tiene sentido? Porque Mercurio es el regente de Géminis. Entonces, antes de que pasara este evento, que ya les comento la importancia que tiene, viene todo esto a suceder, todo esto viene a pasar, que es como mi mente abriéndole espacio a la posibilidad de reflexionar, reestructurar o, digamos, reinterpretar tantas cosas, pero de manera muy profunda. Cuando empieza a tocar toda la triple conjunción que hay en Capricornio, realmente lo que nos da es la posibilidad de entender por qué estamos en esta situación, cosa que al inicio del año lo que hacíamos era resistir. Digamos que nosotros, si lleváramos un diario, ¿no? Diríamos al inicio del año como, qué rayos está pasando? Tengo miedo, ¿esto qué es? ¿No? Luego ya hay como, primero era pánico y resistencia, luego ya ahí es como, bueno, hay que empezar a acostumbrarnos, entonces es como esta sensación como de qué hago y no se sabe hasta cuándo, y la incertidumbre así como súper ruidosa porque no sé esto si va a durar o qué va a pasar. Y luego, bueno, nos empezamos como a generar como una especie de hábito y empezamos como a acostumbrarnos, pero ya a estas alturas, la verdad es que estamos súper listos para entender lo necesario que fue y todo lo que ha impactado y lo que en el fondo ha traído toda esta situación. Y en eso nos ha ayudado justamente Mercurio. Los eclipses están asociados literalmente a la misión del alma. Cada vez que empieza la temporada o el periodo de los eclipses, nuestra alma se ve alineada a situaciones donde se tiene que encauzar. Para nosotros es fácil perdernos, no es fácil, digamos, como decir, ah, ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer siempre y hacia dónde voy. Es fácil perdernos un poco en todo lo que viene sucediendo, y lo que hace el eclipse es de alguna forma encauzar. El eclipse nos augura cosas, de hecho nos habla mucho de en qué caminos se van a rectificar las cosas. Así que este eclipse de luna en Géminis, de hecho, no es algo anecdótico, inicia. Los eclipses se dan en ejes y
pasamos de los eclipses Cáncer-Capricornio, que tenían que ver con la reestructuración, el movimiento interno, matar lo que nos está esclavizando y lo que no nos está dejando ser realmente, todo ese tipo de cosas asociados a los nodos en Cáncer-Capricornio, y ahora se mudan. Todo esto lo hablaremos en una siguiente clase, cuando tratemos de entender todo lo que pasó en el 2020 e integrarlo. Pero cuando pasan, nos quedan todavía 1 año y medio trabajando sobre esto. Así que esto es tan solo algo muy nuevo, a lo cual ustedes deberán volver. Es importante que digan, bueno, ¿qué es lo que ha venido sucediendo acá? Y el eclipse de este momento nos habla de una manera de pensar acerca del tema que sea protagónico en este momento de manera muy distinta, porque Mercurio ha tenido unos viajes muy interesantes justo antes del eclipse para llegar y decir, bueno, ¿y qué si fuera un poco distinto? ¿Y qué si fuera un poco diferente? ¿No? Este es nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto viene hasta el día de hoy, 30 de noviembre, con este eclipse. Ahora sí, entremos en materia con lo que viene en diciembre. Una pregunta, porque ahí estamos hablando de temporada de eclipses, ¿no? Y para los que estamos en astrología 101, estamos Espérame. la gata. Sí. Tal, tal vez hoy sabemos que tenemos un eclipse el 30 de noviembre, entonces tal vez si nos puedes contar qué abarca esa temporada de eclipses, cuándo más vamos a tener esto. Sí, entonces, esto se los voy a ir contando en todo diciembre. Perfecto. Este eclipse de luna en Géminis es una luna llena muy intensa, piénsenlo así. Cuando los eclipses siempre son o lunas llenas o lunas nuevas, pero muy cerca de algo que se llaman los nodos lunares y que están asociados con la misión del alma. Por eso decimos que con los eclipses uno se encausa, uno vuelve al propósito de vida, uno vuelve a qué es lo que yo tengo que hacer, o sea, ¿qué me está diciendo esto a mí? Cuando los eclipses se dan, estas cosas se empiezan a poner mucho más intensas y lo que nos sucede es que empezamos a tomar decisiones muy profundas. Hay que soltar, hay, digamos que dejar de invertirle energía a ciertas cosas e invertirle más a otras cosas. Y estos momentos nos aclaran en qué, porque es que a veces no es fácil decidir si suelto o si persisto o si me faltó compromiso, si me faltó, digamos, intensificar más. Entonces, los eclipses sí realmente nos ayudan a darnos cuenta en dónde es nuestra acción, en dónde debe estar conducida y hacia dónde estamos mirando equivocadamente y hacia dónde debemos ver distinto. Entonces también se abren, digamos, caminos que podrían ser predestinados, si queremos entender predestinado como una manera de conectarnos con lo que el alma siempre nos ha querido decir y con lo que la esencia realmente quiere percibir. Um, digamos que mi idea es profundizar todo esto y la idea es mostrarles en dónde les cae el eclipse, cómo poder detectar y entender hacia dónde va y cuál es más o menos el mensaje, porque esto tendrá un sentido para cada uno. Pero digamos que podemos partir que este eclipse tiene que ver con eso, ¿no? Con el propósito del alma. Este eclipse está relacionado con el pasado 22 de mayo del 2020 porque son ciclos de 6 meses. Entonces, si se dan cuenta, no es como que salió de un momento a otro, cuenta una historia. Y lo que está viniendo a cerrar este eclipse es un poco lo que ha pasado en el 2020. Lo que tenemos en diciembre son un montón de eventos por cerrar. Y es increíble porque la urgencia de lo que representa diciembre es necesitamos entender qué fue todo esto porque vienen procesos muy intensos y cuando hablamos de procesos muy intensos es que vienen desde, o sea, en enero, no nos da el chance como, bueno, listo, entonces pasamos vacaciones, nos vamos a vacaciones y luego venimos en febrero y miramos a ver qué es lo que hay. No, es que desde enero empiezan las tensiones y es muy importante empezar a entender de dónde viene esto y hacia dónde nos está llevando para que podamos estar tranquilos, porque de lo contrario nos sentimos como afanados constantemente, ¿no? Entonces, Johanna, tal vez no sé si es algo común, ¿no? Pero obviamente el 2020 ha traído mucho pánico, como lo mencionabas al inicio, pero como que la gente tiene algo de miedo del futuro,
en verdad son dos teorías, ¿no? O algo de miedo de, ¿será que el 2021 va a ser mejor? O gracias a Dios que se acaba el 2020, porque en el 2021 podemos como tener otra historia. Entonces, no sé si de pronto más adelante nos vas a contar un poquito de esto, pero creo que puede llegar a ser mucha de la expectativa de alguna de las personas que están hoy aquí con nosotros, o por lo menos de conversaciones paralelas que he tenido de Sí. personas que están aquí hoy con nosotros. Sí, totalmente. Y por eso es que hablamos de que diciembre es el fin del año de la transformación, pero que todos los eventos que se dan acá tienen directa relación con el 2021, pero directa. Entonces, comprender estos eventos nos ayuda a entender cuál es la energía que viene y, digamos, cómo la podemos aprovechar, porque finalmente lo que hemos hablado es que con la astrología esotérica es una muy buena herramienta para, en vez de sugestionarnos, empezar a entender la causa de los movimientos y ponernos en un papel donde podamos crear las herramientas necesarias para aprovechar toda esta energía, porque es una energía que está disponible y que se puede o no usar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Este eclipse del día de hoy va a tener una pareja, que es el eclipse del 14 de diciembre, pero para eso ya hablamos más adelante en la clase. Esta clase entonces está dividida en, si se dan cuenta, en 5 partes y vamos a dividir el mes de ciertos periodos de diciembre para que ustedes los tengan muy presentes. Habrán unos momentos más importantes que otros, ¿no? Pero digamos que aquí podemos conectarnos con más o menos hacia dónde va todo el mes. Empecemos entonces con diciembre formalmente. Diciembre, vamos a empezar con el 1 al 13 de diciembre. Lo que sucede en esta primera porción del mes son 3 cosas importantes. Mercurio, el 1 de diciembre, y va a durar hasta el 20 de diciembre, va a salir de Escorpio, desde donde nos trajo todo este proceso, va a pasar de Escorpio, que es profundizar, ir adentro, ver qué pasa, no perderme ni una pista, depurar, transmutar, cosa que fue súper necesaria para darnos cuenta qué es lo que tiene que morir y qué es lo que tiene que cambiar, y va a pasar a Sagitario. ¿Qué significa esto? Mercurio es nuestra conciencia y hace parte de nuestros estados mentales. Cuando ingresa Sagitario, nosotros tenemos en esta primera parte del mes una oportunidad para abrirnos y expandir nuestra mente. Sagitario nos ayuda a globalizar, a crear una estructura un poco más global, mucho más amplia de percepción. Entonces, ¿qué significa? Que al inicio del mes estamos más en una energía de, listo, ¿cómo puedo ver otras opciones? ¿Sí? ¿Cómo me abro un poco más a otras posibilidades? Porque no solamente es profundizar, también es salir y crear una nueva perspectiva, porque todo se trata de nuevas perspectivas. Esto es importante porque seguimos con la energía del eclipse. El eclipse no es solamente un día, se abre este capítulo y Mercurio ayuda con todos sus procesos. Entonces, ¿qué significa un eclipse en Géminis? Significa cómo aprendemos a vivir distinto. Porque es que, si se dan cuenta, el problema es que nosotros estábamos tan increíblemente aferrados a una manera de vivir que cuando por ires y venires de la vida se nos quita ese tipo de seguridad, nosotros quedamos en una sensación de incertidumbre, pero tendríamos que decir como un maluca, ¿no? O sea, no quiero que me quiten la seguridad de lo que va a suceder. Oye, pero esa seguridad te hacía feliz. Bueno, no se trata de eso, pero es algo, ¿no? O sea, algo firme, es algo que yo sé a qué voy. Entonces, todo este 2020 es un poco quitar esa resistencia a la cual nos aferrábamos para simplemente tener una posibilidad de pensar distinto. O sea, ¿y qué pasa si las cosas no tienen que ser tan así? ¿Qué pasa si se pudiera hacer algo diferente? Entonces, Mercurio ingresando a Sagitario es, oye, abramos la mente. ¿Y qué si pudiéramos viajar mentalmente y crear otras maneras de aprender? Y si empezamos a abrirnos a la posibilidad de otros caminos. Pero ¿cómo te abres a un camino diferente? Si sigues resistiéndote a una forma o a una manera que tiene que ser. Y esto es lo que nos está sucediendo en este momento, ¿no? O sea, cuando ingresa Sagitario, es la manera en que nosotros decimos, quiero algo distinto y me abra nuevas posibilidades. Porque ¿cómo te digo yo otras formas de hacerlo si tú realmente estás cerrado a la banda de que tiene que ser de una manera? Entonces, primero te quitan esa manera y luego
Mercurio tiene la libertad mucho más ampliamente de decir, listo, ya puedo aprender otras cosas, ¿no? Em, Listo. Entonces, listo. Eso por un primer lado, ¿no? Todo el inicio del mes hasta el 20 de diciembre, Mercurio va a estar en esa exploración. Venus va a seguir en Escorpio. Y esto es interesante porque acuérdense que Escorpio, como les mencionaba en la diapositiva del contexto anterior, ha sido muy importante. Por allá retrogradó Mercurio, pasó el Sol y ahorita está pasando Venus. Cuando hablamos de Escorpio tiene que ver con, bueno, tenemos que profundizar. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Porque los cambios no son de decir, listo, adiós, voy a hacer algo distinto. El cambio real tiene que ver con entender qué es lo que no sirve, qué es lo que no está funcionando. ¿Mm? Entonces, si yo no entiendo qué es lo que no funciona, yo no puedo realmente crear un cambio, que es lo que viene con Escorpio. Con Venus ingresando a Escorpio es básicamente una idea de que yo quiero algo totalmente diferente. Yo ya no quiero lo mismo. Y conectarnos con ese deseo es absolutamente miedoso, porque te lleva a ti a decir, bueno, ¿y entonces qué? Pero el deseo dice, yo de verdad quiero la renovación. Todo el inicio del mes hasta el 15 de diciembre, nuestro deseo está intensamente relacionado con la transmutación y la transformación. Y por último, el Sol, que va a seguir en Sagitario hasta el 21 de diciembre, o sea, de esta primera parte de diciembre. Él va a seguir en Sagitario, donde ingresó el pasado 22 de noviembre, perdón, de octubre. Entonces, ¿qué pasa? El Sol también pasa por Escorpio, se transmuta, ingresa a Sagitario y va a quedarse del 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, este mes, donde estamos hablando de que la mitad de diciembre va a ser mes Sagitario. Y ayuda al Mercurio a decir, ampliemos la mente. Durante este tiempo van a hacer conjunciones, se van a unir, de eso hablaremos ya más en Astronovas y comentaremos un poco más para no llenarlos de tanta información. Pero vean que el inicio del mes de diciembre es, a ver, ¿cómo aprendo otra cosa? ¿No? Y esto nos lleva a una segunda parte. ¿No? Esta segunda parte tiene que ver con el 14, del 14 al 19 de diciembre. Y aquí ya se pone interesante diciembre. Entonces, iniciábamos diciembre como vamos a darnos un poco de espacio, aunque el deseo sigue profundizando y dice, quiero transmutar, quiero transformar. Yo quisiera que ustedes pudieran compartir con nosotras cuáles han sido sus grandes cambios de este año, ¿no? Si ya los han venido detectando, si se sienten todavía un poco perdidos con esos cambios, pero qué fue lo que realmente se cambió. Yo lo puedo decir en mi caso, o sea, un año tremendamente transformador, ¿no? Totalmente regenerador. Y estamos hablando de que hace un mes era una cosa y ya no es la misma, hace un mes. O sea, y son cambios tras cambios tras cambios, ¿no? Pienso que no sé si se pueden relacionar e identificar con esto. Incluso te quería contar que yo pues voy a terapia, obviamente todas las semanas, ¿no? Y a veces le decía a mi terapeuta como, no, es que si yo te explico lo que pasó esta semana, es lo que a mí me pasaba cuando yo, 5 años atrás, en un año, en cuanto a experiencias, o sea, lo que estás diciendo, de un mes para el otro eran cambios y como quitarse capas y capas y capas de cosas y experiencias, bueno, Sí, como para compartirte un poquito de lo que para mí ha sido este año, que una semana versus la otra, me sentía a veces otra persona. sí, exacto. A mí me pasa que también voy a terapia semanalmente. Y me pasaba que era, bueno, si te cuento lo que pasó esta semana, se nos va a acabar la hora que tenemos de sesión y yo necesito ayuda ya. Entonces, Sí. como, ¿a qué horas le voy a contar todo esto? Y son situaciones donde de día tras día, digamos que la renovación ha sido tan intensa, em, que es como, ¿dónde ponemos todo esto? Y lo que yo quisiera también es que con la astrología pudiéramos ayudarnos. Bueno, esto me lleva a esto, esto tiene relación con esto y podemos llegar a la esencia, porque es que si no llegamos a la esencia, el cambio realmente no se da. Las experiencias tienen una forma, pero la esencia es distinta. La esencia
es lo que nos está, es el símbolo de lo que hay detrás de la experiencia, y realmente podemos trascender la experiencia una vez comprendemos esa esencia. Entonces, sí, realmente estamos hablando de situaciones de cambio. Además, cambios que decíamos hace unos meses, yo no voy a poder ser capaz de, yo te juro que yo no lo logro, yo no lo logro, yo no puedo. Y ahora es como, ahí, ¿sabe qué? Adiosito. Es como un momento de renovación tan profundo que uno dice, no puedo creer que yo esté en este mismo lugar, en un Mm. lugar de desprender, ¿no? Entonces, ahí vamos, y este mes cambia radicalmente la energía justamente porque es, claro, yo que creía que no iba a ser capaz, ahora suelto y me abro a pensar totalmente diferente mi vida. Y esto parece tonto, ¿no? O sea, bueno, pensar diferente la vida. No, porque es que lo que nosotros no entendemos es el íntimo, digamos, eh, la liga transparente, muy íntima y profunda que une el pensamiento con nuestra realidad. Parece algo muy efímero, muy sutil, de poca importancia, y sin embargo, el budismo, por ejemplo, todo está anclado bajo el misticismo y bajo la comprensión de que cuando no administramos bien nuestros recursos mentales y nuestra concentración mental, realmente cosechamos una experiencia de vida bastante compleja. Entonces, empezar a pensar diferente es empezar a realmente crear un nuevo mundo, pero nosotros no estábamos listos. Necesitábamos todo esto, como lo que tú dices, como algo que me arrancara la máscara, algo que me arrancara esta resistencia tan violenta de que esto es lo que tengo que hacer, esto es quien yo soy, es que sin esto yo no puedo vivir. Y empezar a quedar un poquito desnudos y decir, bueno, no fue tan grave, ya no tengo aquí mayor cosa, pero estoy bien. Y empezar a entender la vida desde otras perspectivas, ¿no? Esto va a seguir como nos imaginan en el 2021, y por aquí empezamos. Del 14 al 19 de diciembre, ya partimos este mes, en esta tercera porción, pasan demasiadas cosas, ¿no? Al inicio es como listo, abrámonos, vamos a entender, la energía cambia radicalmente, ya no es tanto de mirar profundo, Escorpio, sino de, a ver, démosle una interpretación filosófica a esto, Sagitario, a ver, ampliemos la visión. Y ahora llega del 14 al 19 de diciembre, abre con otro eclipse. Este eclipse es el eclipse de Sol en el 23 grado de Sagitario, ocurre el 14 de diciembre a las 11:20 de la mañana, hora Colombia. ¿Y qué significa? Un eclipse mucho más fuerte. Los eclipses de Sol siempre son de mucha carga energética, donde empezamos a iniciar cosas y iniciar procesos de conciencia muy diferentes. Y este eclipse de Sol tiene dos cosas. Primero, la fecha desde donde inició todo esto. El 5 de junio del 2020 tuvimos un eclipse lunar en Sagitario, en el 15 grado, y fue el primero de este eje, el primero que como que tocó un poquito Sagitario. Entonces, pasan 6 meses y viene este eclipse de Sol. Es decir, que todo esto lo venimos trabajando desde junio, y va a tener un impacto hasta el 26 de mayo del 2021. Por eso les digo que lo que pasa en diciembre tiene una estricta relación, y lo que estamos hablando con los eclipses es que tiene 1.5 años de trabajo fuerte. O sea, hasta ahora nos estamos metiendo esto. Nos estamos metiendo, ¿qué? A una nueva era de entendimiento. Géminis y Sagitario representan el eje de la comprensión y el eje del aprendizaje. Sagitario aprende a través de vivir y Géminis a través de entender. Y son un eje, están íntimamente ligados. Con Géminis nosotros queremos llegar a nuestra propia verdad, queremos llegar a lo hondo, y probablemente en este tiempo la información tenga que cambiar, descubramos que es importante conectarnos con la verdad genuina y no con la falsa información o con el contenido vago o con el contenido sin fondo. Cada vez estamos buscando un contenido más consciente, más real, que nos aporte, que nos construya, pero también tiene que ver con cambiar la manera en que pensamos acerca de la vida y de nosotros, este diálogo interno que todo el tiempo está construyendo nuestra realidad y que nos abre o nos cierra posibilidades. Estamos soltando muchas creencias. Este eclipse de Sol en el grado 23 de Sagitario está relacionado con el nodo sur, es decir, es un momento de soltar. Y Sagitario significa las viejas creencias, las religiones,
los idealismos o las aspiraciones que no tienen fundamento, estamos hablando de los viajes, estamos hablando de todas estas cosas que nos unen con un aspecto superior y lo que tenemos que soltar es la manera en que lo hacíamos. Entonces, tenemos que soltar las viejas maneras de vincularnos con la religión, las viejas maneras de viajar. Todo eso ha cambiado radicalmente. Las viejas maneras de creer. Tú creías porque sí, porque todo el mundo cree en lo mismo. Bueno, no te sirve creer simplemente por creer, si no tiene una base sólida en la verdad, que es Géminis. Y creer además nos lleva a construir también las bases de la realidad del mundo. Entonces empieza un proceso de depuración. Por supuesto, para las personas que tengan algo en Sagitario, esto lo veremos en otra clase para que ustedes lo vean bien, también se trata de depurar aspectos de sí, ¿sí? En donde yo me aferraba en una falsa creencia, en un falso conocimiento, y ahora todo esto se empieza a ir para darle un espacio nuevo a un discernimiento más puro. Eso es lo que viene a suceder. Es una era nueva de conocimiento. Pero ¿cómo nos íbamos a abrir al conocimiento si estábamos encerradas en nuestras murallas personales de defensa? Se tenían que caer esas defensas antes, o si no, no podíamos aprender nada nuevo. Luego entonces sigue y continúa. Vean, esto tan interesante. Entonces, eso ocurre el 14 de diciembre. El día siguiente, Venus ingresa a Sagitario. Es decir, ahí se acaba este pedazo de que yo quiero, yo deseo, Venus es el deseo, yo deseo la transformación, yo deseo la regeneración. Y ahora dice, listo, abrámonos a explorar, es un deseo mucho más de aventura, y por eso digo que diciembre cambia totalmente la energía de todo el año y luego nos abre al próximo año y es como, listo, ya después de tanta transmutación y regeneración y transformación, ay, bueno, listo, abrámonos a otro tipo de experiencia y eso es lo que dice Venus, ahora quiero otra cosa. Y va del 15 de diciembre al 8 de enero en esta metodología, ¿no? En esta dinámica de deseo abrirme expansivamente a otra cosa. Ese mismo día, Quirón se pone directo en Aries. Y esto es muy interesante porque empieza él a tener un protagonismo que tiene que ver con sanar. Quirón en Aries nos habla de estas heridas de identidad. Es que yo no me merezco, o sea, yo no merezco, ¿no? Y nosotros, muchas de las cosas que hacemos lo hacemos justamente por esta herida. Entonces nos volvemos los mejores estudiantes, nos volvemos los mejores empresarios, las mejores hijas, las mejores esposas o parejas, nos convertimos en lo mejor de todo para demostrar que yo puedo tener un lugar en el mundo. Y cuando vemos a alguien que no se lo ha ganado, pues decimos como, bueno, qué vago, ¿no? Debería ganarse el vivir acá, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que todo esto está basado en una herida de existir. Nosotros deberíamos simplemente merecer por el hecho de existir, no por el hecho de tener o de saber o de conocer o de crear, sino por la simple dignidad de la vida humana. Entonces, con Aries sentimos un dolor profundo que tiene que ver con qué tanto estoy dispuesto, o sea, qué tanto me siento capaz de existir. Cuando Quirón se pone directo, empezamos a trabajar mucho más esto. Y miren que tiene relación, porque Sagitario, donde se da el eclipse, Venus que ingresa también a Sagitario, y Aries son signos de fuego, Sagitario y Aries. Yo puedo abrirme a conquistar un mundo más amplio en la medida en que yo me siento confiada conmigo misma y siento una seguridad acerca de quién soy. Y eso es lo que viene a hacer durante este periodo. Es decir, todo este mes también estamos trabajando unas profundas heridas de quienes somos. Con todo lo que sucede, las profundas heridas de quienes somos se empiezan a sanar durante este mes y empezamos a encontrar además situaciones. Los eclipses y Quirón son muy del karma, son muy del alma. Entonces las cosas que vienen a suceder son momentos que nos dan espacio para abrirnos a una nueva contemplación y a una nueva manera de conectar con nuestra propia esencia y con nuestra propia alma. Seguimos, este periodo es súper intenso y aquí pasan cosas muy importantes. Luego, el 17 de diciembre, Saturno ingresa formalmente
a Acuario, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la última fecha que Saturno estuvo en Acuario? Estuvo desde el pasado 1991 hasta 1994, o sea, bastante tiempo. Esto es importante, ¿no? Que ingrese Saturno a Acuario. Pero resulta que Saturno ya había ingresado a Acuario este año. Y les voy a dar la fecha para ver qué qué piensan ustedes. La última vez que estuvo en Acuario, él estuvo como de visita, ¿no? Antes de irse formalmente de Capricornio. Él se está yendo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque resulta que todo lo que pasó en el 2020 estuvo asociado a tres cosas fundamentales que necesitan saber para que, digamos, todo esto tenga sentido. Saturno, Júpiter y Plutón. Son tres planetas mayores, son lentos. Júpiter se demora 12 años en llegar a un signo zodiacal, Saturno casi 30 años y Plutón casi 247 años. Es demasiado tiempo. Ahora, ponerlos como en cita y nos vemos en el mismo lugar, en la misma esquina, con diferentes tiempos, eso es imposible, ¿no? Y pasó este 2020. En este 2020 se encontraron en la misma esquina que fue Capricornio. Los tres se pusieron la cita y los tres llegaron. O sea, imagínense cómo hacemos para concordar a estos tres. Esto que vivimos en el 2020 no va a volver a pasar dentro de mucho tiempo. Principalmente, no lo vamos a vivir nosotros, principalmente por Plutón, porque Plutón se va a demorar 240 y pucho de años en volver a Capricornio. Él ya, ¿sí? Sigue haciendo ahí su tarea, pero esto no lo vamos a volver a vivir. Saturno, que es uno de los grandes que creó este gran impacto, se muda a Acuario, ¿sí? Y ese muda el 17 de diciembre, va a durar ahí hasta el 7 de marzo del 2022, no puede ser 21, hasta el 2022, perdón, ahí me equivoqué. Entonces, va a durar todo este periodo pero esto nos va a hablar de una cosa que ya nos había dicho Saturno. Saturno había alcanzado a entrar a Acuario para decirnos más o menos de qué iba su cita allá en Acuario. Y eso fue el 22 de marzo de este año. Pues hago esta cara porque los que se acuerdan, en Colombia fue en esa época en la que cerramos fronteras. Ajá, imagínate. Y me gusta lo que me dice cerrar fronteras. ¿Qué es Acuario? La libertad. ¿Qué es Saturno? La restricción. Entonces, cerrar fronteras es perfecto. Saturno en Acuario, restricción de libertad. Cerrar fronteras más o menos iba por ahí, por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es Saturno? Es un maestro que a través de la concentración nos lleva a preguntarnos en el fondo qué significa esto. Y Acuario tiene que ver con el, digamos, encontrarnos con la libertad y que hemos estado viviendo desde marzo de este año. La restricción de la libertad para valorar la libertad. Nosotros tenemos un asunto complejo con la libertad, ¿no? Y tenemos situaciones bastante complejas, porque lo que está pasando ahora colectivamente, dentro, digamos, de un aspecto un poco más amplio, es que nosotros ya le tenemos miedo a la libertad, o sea, la libertad es como peligrosa, la libertad debería ser castigada, pero también nos está mostrando individualmente eh, qué tanto eres libre tú, porque a ti te podrían poner todas las limitaciones posibles, pero la libertad es algo que nace internamente dentro de ti o no nace. Y eso es lo que está poniendo Saturno, qué tan libre eres. Pero además Saturno, aquí en Acuario, viene a cambiar muchísimas cosas, vienen a abrir situaciones totalmente diferentes. Empezó, por ejemplo, el teletrabajo como una contemplación, cosa que todo el mundo se había resistido hasta que viene esta situación. El Internet se convierte en una herramienta muy importante para aprender. Estamos ante una plataforma muy importante durante todo este tiempo que es Zoom. Se trata de conectar mucho más, de la distancia un poco, pero cómo nos conectamos a través de la distancia. Entonces, también tiene que ver en cómo te conectas profundamente aún con una distancia física, porque realmente estar unido o estar cerca no tiene tanto que ver con estar junto al otro. Tú puedes estar junto al otro y estar 1000 años luz.
y puedes estar lejos y crear una conexión profunda. Saturno nos mostró todo esto en marzo y cuando ingrese va a volver a tocar temas que ya empezamos como a comprender, ya empezamos como a entender. Entonces, esto no para ahí. El 17 de diciembre ingresa Acuario. El 19 de diciembre, Júpiter ingresa a Acuario, que fue el segundo de los que hacía parte de estos tres que crearon toda esta situación en el 2020. Por eso se llama fin del año de la transformación. Diciembre, fin del año de la transformación. Porque dos de los agentes importantes se mudan a Acuario muy al tiempo. Entonces Saturno ingresa a Acuario, Júpiter ingresa, ellos ahí ya empiezan a estar muy juntos, ¿sí? Pero aquí no para todo. Entonces, si continuamos, es uno de los procesos más importantes de diciembre. Vean que ellos están ahí en Capricornio, perdón, pasan de Capricornio a Acuario y Acuario representa esto. Ahora, ¿qué pasa con Júpiter y Saturno? Saturno es concentrarse, ¿sí? Y manifestar con responsabilidad, seriedad, compromiso. Saturno es el maestro que pone cara como de, oiga, esto es en serio, no va a jugar en algo que no puede jugar, tiene que meterle la ficha, o sea, en serio, póngase serio, ¿sí? Saturno es póngase serio. Júpiter es la expansión, vamos a divertirnos, qué delicia, vamos a jugar. La mejor manera de aprender es jugando. Y ingresan los dos muy juntos. Entonces, Saturno que concentra, Júpiter que expande, y es una energía como de cómo se usa. Entonces, ellos dos van a estar en el compromiso por la expansión, ¿no? En un signo zodiacal que está hablando de la libertad. Y además, Acuario tiene que ver con hacerlo todo diferente. Entonces, cuando tú me preguntabas, ¿qué va a pasar en el 2021? ¿Va a ser mejor? Va a ser diferente. Muy distinto. No es bueno ni malo, es distinto. Lo que pasa es que para nosotros lo distinto es una amenaza. Porque lo distinto es como, entonces, ¿qué es? ¿Nada que yo conozca? No, no, no. Esto me quita un poco la sensación de estabilidad. ¿El otro año no va a ser más difícil que este? No, pero sí va a ser distinto, porque lo que está haciendo Acuario es empezar a decir, oiga, ¿y por qué no renovamos todo y le damos una vuelta de 180 grados? A todos los acuarianos aquí presentes van a decir, ay, sí, por fin, pero el resto, no, si somos muy tradicionalistas, va a ser, no, 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 que otra vez más. Entonces, realmente no, no va a ser igual que antes, no puede ser igual que antes. Esto hasta ahora marca un inicio de un clímax acuariano y este clímax acuariano tiene que ver con hacerlo de manera muy diferente. Acuario es la renovación y la revolución, hacerlo de 180 grados de manera diferente. Entonces, esto es lo que viene, estos dos, a comprometernos con la expansión de la libertad, comprometernos con la expansión de hacerlo distinto, de crear nuevas maneras, de crear nuevos modelos, de crear nuevas leyes, todo eso es Acuario, ¿no? Continuamos. Del 20 al 31 de diciembre. Entonces, el 20 de diciembre, del 20 al 8, Mercurio ingresa a Capricornio, ¿sí? Eso va a ser una fecha anecdótica. El Sol, vean esto sí es importante. El Sol ingresa a Capricornio, ese 21, un 21 de diciembre, se va a quedar en ese signo hasta el 19 de enero, y con ese ingreso inicia el solsticio simbólico. En algunos será el solsticio de invierno y en otros el solsticio de verano. Una muy buena fecha para sentarnos y decir, pucha, ¿qué es todo lo que me dejó este año? Porque con el simbolismo del solsticio, lo que está muriendo es el viejo yo. Y créanme que acá todos hemos muerto un poquito. O sea, acá todo se ha extinguido este viejo sol. Entonces, esta fecha del 21 de diciembre va a ser muy, muy importante para crear este ciclo final y para crear ese cierre y empezar a preguntarnos cómo muere este viejo sol, ¿no? ¿Cómo muere este viejo yo? Ese mismo 21 de diciembre, que es el solsticio, vamos a tener la gran conjunción que va a unir a Júpiter con Saturno. Entonces, Saturno ingresaba el 17, Júpiter el 19, pero el 21 crean una unión perfecta el 21 de diciembre del 2020. Y esto le denominaremos la gran conjunción, ¿sí? Entonces, es muy importante esta gran conjunción
Creo que María del Mar se desconectó. Sí, Joa, pero ya está volviendo, es que está reiniciando el computador que tuvo una Listo, falla, vale. pero aquí estamos. Vale, vale. Súper. Gracias. Listo, entonces, esta gran conjunción es muy importante durante diciembre. Ahora, ¿por qué? Les voy a contar por qué. Resulta que Júpiter y Saturno son dos de los planetas un poquito más lejos. En la antigüedad, los antiguos solamente lograban ver hasta Saturno. Saturno eran los límites, Saturno era lo más lejano, Saturno era lo de más allá, ¿no? Cuando llega la época del telescopio, empiezan por siglo a descubrir un nuevo planeta. Primero en el siglo XVIII Urano, en el XIX a Neptuno y en el XX a Plutón. Pero durante mucho tiempo la astrología se bastó con conocer desde el Sol a Saturno y Saturno representaba sus límites lejanos del sistema solar. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos no tenían un planeta que durara mucho tiempo, que marcara edades que fueran colectivas o edades que fueran mundiales. Júpiter se demora 84 años en darle la vuelta al Sol, eso ya es una fecha interesante, cambia la generación. Neptuno tiene 174 años y Plutón más o menos 247 años, es decir, son edades muy amplias, pero cuando ellos antes no eran, digamos, no estaban disponibles para la concepción del ser humano, utilizaban A2, la unión de Júpiter y Saturno. Esta gran conjunción se da más o menos cada 20 años, pero resulta que estos antiguos se dieron cuenta que estas conjunciones de 20 años se daban en ciclos de más o menos 200 a 240 años, donde estas conjunciones caían repetitivamente en signos del mismo elemento y se trabajaban durante 200 a 240 años un elemento de nuestra psicología o de nuestra materialización en la vida. ¿Qué pasó? Este ciclo inició con la antigua revolución industrial que cambió absolutamente todo y Júpiter y Saturno se empezó a unir en periodos que eran en signos de tierra. Cada 20 años se unían en signos de tierra y esporádicamente se unieron una vez en Libra, pero anunciando el siguiente periodo. Entonces, todos estos 200, más o menos 40 años tenían que ver con cómo trabajamos los aspectos de la tierra. Y acuérdense que la revolución industrial tenía que ver con el trabajo, con cómo se ganaba uno ahora el trabajo, empezó a, digamos, a volverse un poco más mecánica la mano de obra. Todo lo que nosotros conocemos del trabajo, de la materialización, todo lo que nosotros conocemos de concretar, está ligado a este ciclo que es mundial, es histórico. Esta unión de Júpiter y Saturno se da en un signo totalmente diferente y abre una época de aire, no de tierra. Vean que desde la revolución industrial hasta ahora, todo nuestro trabajo ha sido cómo producir, cómo sostener una economía, cómo, digamos, materializar, concretar. Entonces, todos estos términos es lo que ha llevado digamos, la sociedad a donde está. Pero ahora empieza una edad histórica donde empezamos a transformar la visión y ya no importa, ya no es tanto lo que nosotros logramos concretar, sino que tiene que ver con una era del pensamiento. Empezamos aquí a trabajar grandes cosas. Ahora empezamos a entender que trabajar con la mente es trabajar realmente con nuestros grandes fortalezas y nuestros grandes dones. Nos hemos dado cuenta que lo que más nos atenta en la vida es nuestra manera peculiar de pensar. Nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos obsesivos, nuestros pensamientos separativos. Nosotros no tenemos ningún control con la mente y no sabíamos lo importante que era. Llega un momento donde se están despertando además todas estas expresiones holísticas del conocimiento que antes la ciencia materialista había sacado hacia un lado y resulta que ahora hay una época de conocimiento mucho más amplia donde todos naturalmente sentimos una maravillosa e inevitable atracción hacia la astrología, hacia la meditación, hacia la psicología, hacia el coaching. Estamos
trayendo nuevas maneras de sanar, que en realidad son muy antiguas, porque por ejemplo el coaching no es más sino la antigua mayéutica, la astrología existe desde hace milenios, y todo esto ha venido para empezar a entender que el materialismo, si bien ha fundado una base, puede llegar a ser fría o puede llegar a ser congelada, distante, y no nos otorga realmente mayor evolución. Y nosotros estamos aquí, viviendo ese cambio de era. Además, esta gran conjunción se va a dar en el 300 grado, porque este primer grado de Acuario donde se da es el 300 grado del zodiaco y representa justamente el advenimiento muy potente, porque es un grado muy fuerte, y se viene el advenimiento, o uno de los picos que podríamos entender tiene que ver con uno de los picos de la era de Acuario. Y esto inicia en el 2021 con esta gran conjunción, el mismo día del solsticio de invierno o de verano, cuando el sol ingresa a Capricornio. Todo esto pasa en diciembre. Entonces, si se dan cuenta, se cambia la energía radicalmente y nos estamos abriendo a una nueva era histórica. Nosotros estamos aquí por alguna razón liderando el nacimiento de una nueva edad. Si continuamos del 20 al 31 de diciembre y acabamos con diciembre, este Sol en Capricornio va a tocar a Urano en Tauro el 27 de diciembre, y esto también es importante porque Urano va a ser el protagonista del 2021. Si Saturno fue protagonista en este 2020, entonces reestructuración, el sistema, nuestro ego, el deber ser, todo esto que se empieza a caer, que es tan formal, ahora Urano es el que va a ser protagonista. Cambios de 180 grados, abrirnos a la nueva libertad, ampliar la visión, crear un nuevo movimiento, crear una nueva edad y hacer las cosas de manera distinta. Este toque nos va a servir para darnos cuenta más o menos hacia dónde va la energía en el 2021. Y una de las cosas también muy interesantes que sucede es que Marte empieza a tener las últimas tensiones en Capricornio. Yo sé que esta es mucha información, pero por eso esto va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver. Resulta que Marte es como el antiguo, digamos, como podríamos decir, el que prende toda la dinamita, ¿sí? Los lentos lo que hacen es como sembrar pólvora en el terreno, y lo que hace Marte es pasar con el fósforo encendido. Marte lo que hace es alborotar las cosas, evidenciar los procesos de evolución. Entonces empieza a explotar todo, chin, 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 explota las cosas y decimos, Dios mío, todo pasó a la vez. No, ha venido pasando en un proceso de evolución, pero Marte lo hace evidente. Marte desató todo lo que pasó desde marzo y abril. Abril, marzo, todo este periodo lo desató justamente Marte, cuando Marte pasó a Aries y empezó a activar, pasó por Capricornio primero, activó todo lo que había de la triple conjunción en Capricornio, ¿se acuerdan? Saturno, Júpiter y Plutón, que era histórico que estuvieran juntos, pasa, explota todo esto, sigue adelante y llega a Aries. Y en Aries vuelve a tensar, vuelve a poner problema y vuelve justamente a alborotar todo lo que ha venido sucediendo, y todo esto ha venido pasando de hecho, desde agosto. En agosto él volvió a tensarlo todo. Entonces, él lo tensa, y cuando uno dice, listo, ya todo está pasando, él decide devolverse en el camino y volver a repasarlo todo. Y es muy duro porque Marte es muy fuerte. Marte retrograda cada 2 años. Es decir, él podía haber retrogradado en otro momento y no, precisamente lo hace en el 2020 y justamente en los momentos de tensión. Entonces, desde agosto está creando tensiones, y estas son fechas importantes que deben recordar. 13 de agosto empezó a iniciar la tensión con todo lo que había en Capricornio, pero esta vez Júpiter, Saturno y Plutón estaban retrógrados, no estaban tan intensos. Pero luego empieza a retrogradar.
Cuando retrograda, vuelve a tensarlos el 9 de octubre y ahí ya empieza a tensar a un Júpiter, a un Saturno y a un Plutón, pero que no están retrógrados, están directos, así que empieza más fuerza. Y ya se pone directo en Aries y el 22 de diciembre, que es la que tengo acá, es la última tensión que genera en Capricornio, pero solamente lo hace con Plutón porque Saturno y Júpiter se mudaron a Acuario y están en otra tarea, están en otra situación, están aquí con la era de Acuario, ¿no? Entonces, esta es la última tensión y vale la pena tener esta fecha muy presente porque en este momento es que empecemos a preguntarnos qué pasó con nuestra ira, con la rabia, con nuestras reacciones instintivas, con nuestras explosiones inconscientes, con nuestras, digamos, impotencias, frustraciones, todo lo que sentimos en el 2020 que empieza a tener una resolución de transmutación el 22 de diciembre. Esta última unión con Plutón es realmente la vía a una lenta y a una maravillosa metamorfosis. Les digo, Marte va a seguir creando tensiones y va a salir de Aries, ingresa a Tauro y desde Tauro va a crear tensiones con todo lo de Acuario, pero eso es tema del 2021, ¿sí? Es decir, Marte sigue siendo protagonista y va a seguir explotando de la dinamita o va a seguir explotando la pólvora, pero en otras áreas. Nosotros acá estamos perdiendo las estructuras, estamos perdiendo como esa columna vertebral que nos mantenía firmes, la estamos renovando y por eso es un proceso que puede, digamos, ser tenso en ciertas cosas. Y acabemos con este mes de diciembre. Entonces, con el mes de diciembre acabamos con una luna llena en Cáncer. Esta luna llena en Cáncer se va a dar el 29 de diciembre del 2020. ¿Y por qué esto es importante? Resulta que esta luna llena en Cáncer va a cerrar un eclipse que tuvimos el 5 de julio del 2020. Es decir, no tiene nada que ver, no es una fecha así como, aparte. Entonces, en realidad tiene que ver con un final de todo lo que hemos vivido en el 2020. Esta luna llena va a ser muy importante porque es una luna emocional que nos dice, ¿y ahora qué? ¿Qué es de mí? ¿Qué quedó de mí? Todos estos aspectos nos están diciendo, miren, es muy importante sentarnos y hacer la tarea antes de simplemente pasar el año nuevo o irnos de vacaciones y decir, ¿qué fue lo que pasó durante todo este año? ¿Qué fue lo que me quedó? ¿Qué fue lo que entendí? ¿Qué se queda conmigo y qué se tiene que ir definitivamente? Y todos estos aspectos nos están hablando de un cierre que es esencial, un cierre que va a ser importantísimo, porque acá tiene que ver con entender todo lo que nosotros hemos hecho durante este año y las profundas lecciones que nos deja. Ya esto no se va a repetir, ¿sí? O sea, para tranquilidad de muchos, esto no se va a repetir, pero en realidad es una oportunidad que hemos vivido y que por alguna razón nos correspondió a nosotros, pero ha sido una oportunidad única, no todo el mundo la vive, donde estamos empezando a entender quiénes realmente somos nosotros y nos corresponde decir qué fue lo que quedó. Por eso les estoy dejando estas fechas, porque es importante que ustedes revisen hacia dónde nos conduce todo este cierre de año, hasta dónde nos conduce este final de año. Parecería que ya a final de año estamos diciendo, ya me quiero desconectar, adiós, pero son demasiados aspectos que se están creando para terminar de resolver ciertas cosas que sucedieron en este año y abrirnos a algo que va a ser totalmente diferente en el 2021. Entonces, el quinto punto tiene que ver con ese cierre esencial de este año. Son tantos eventos, han sido tantas cosas, todo lo que está viendo en diciembre, véanlo cómo nos devolvíamos a abril, marzo, mayo, a todas estas fechas especiales, junio, donde estamos cerrando muchas cosas. Este último luna llena en Cáncer está cerrando definitivamente los eclipses que tuvimos en Cáncer Capricornio, que era reestructurar, renovar y llegar más al fondo de quién en realidad somos. Y todo esto va a ser importante hacerlo en un cierre esencial. Entonces, ¿por qué es importante los cierres? Porque lo pendiente nos va a restar energía para atender nuestro presente y para crear nuestro futuro. Porque cerrar correctamente nos va a permitir encontrar y desarrollar recursos, fortalezas, habilidades y herramientas que no nos
que nos servirán por el resto de la vida. También nos va a quitar peso, porque podemos estar en paz con nuestro pasado, nos va a dar la energía necesaria para movernos a un nuevo nivel en nuestra vida, porque cada final implica un nuevo comienzo, es el cumplimiento de esa ley de cierre y es la sensación de completar y avanzar. Es decir, psicológicamente los cierres van a ser muy importantes y ustedes pueden hacer cierres a lo largo del año en cualquier momento. Pero sobre todo este año, realmente nos estamos dando cuenta de lo mucho que cambiamos. Lo hablábamos con María de un poco de todo este proceso de una semana a otra ser totalmente diferentes. Y necesitamos encontrar ese espacio para integrar todo esto que pasó y darle un lugar para generar una transformación en nuestra vida. Esto no va a volver a suceder y lo que viene va a ser completamente diferente y necesita una energía totalmente distinta, tanto de ustedes como nuestra. En la medida en que nosotros podamos integrar sabiamente todo lo que sucedió, el próximo año representa una oportunidad de cambio para el mundo y realmente para acceder a una libertad que no conocemos, pero que hemos anhelado desde hace mucho. Esto es lo que viene en diciembre, ¿no? Ahorita atenderé a preguntas. No sé, Me María. gustaría, Ujú. sí, me gustaría como hacer una invitación, ¿no? Cuando nosotros respiramos, hacemos como 4 momentos. Uno es tomar aire, otro es retenemos, otro exhalamos, y aunque no percibimos, nos quedamos en un vacío antes de volver a tomar aire. Son como 4 tiempos. Entonces me gusta esto del cierre, poder verlo como ese vacío, ese final, para volver a tomar aire, almacenar, soltar, ¿sí? Como ver lo que es un ciclo natural, constante. A veces nos da miedo la palabra cierre, nos da miedo la palabra muerte, pero cuando vemos que el cierre puede ser un nuevo renacer, ¿sí? O puede ser un nuevo inhalar aire de nuevo, como, y quién sabe cuál puede ser este nuevo aire. Todo lo que nos has contado, pues durante esta hora, ha sido que ese nuevo aire es un aire diferente. Entonces, ¿por qué no abrirnos a soltar? Sí, además que si tomamos mucho aire también nos ahogamos. Necesitamos la capacidad de soltar, de exhalar y de por unos segundos quedarnos en el vacío. Entonces, adicional, digamos, a todo lo que has dicho que es supremamente importante, la definición de lo que es un cierre, me gustaría como dar este símil con un evento tan importante que hacemos muchísimas veces en el día y desde el día uno que nacemos en este mundo, que es respirar. Y si es algo tan natural, soltar y volver a tomar, ¿por qué no abrirnos a tener este cierre? Y también quería contarte pues que hay algunas personas que nos escribieron algunos comentarios, ¿no? Sobre qué era para ellos importante o cómo sintieron esa transformación este año. Yo perdí los mensajes porque tuve que reiniciar el computador, pero los alcancé a leer y me parece interesante lo que compartieron porque a pesar de que hemos visto muchísimo em, noticias, ¿no? Difíciles en el mundo en general, por lo menos las personas que nos compartieron sus comentarios hablaban de una transformación positiva. Entonces, bueno, como preguntarle a todos si esta transformación es positiva, qué más nos falta por cerrar y como a qué estamos dispuestos a abrirnos al próximo año. Ujú. Sí, me encanta mucho lo que dices. A mí me parece que parte de lo más difícil de respirar es soltar el aire. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en clases de natación, ¿no? Y tocaba hacer esta práctica de buceo a pulmón libre, que es más o menos sumergirse y con el aire que uno tenga. Y yo me acuerdo de que me quedaba todavía aire, pero sentía pánico y salía antes de tiempo para poder tomar aire cuando en realidad no tenía, o sea, no me hacía falta el aire. Pasa mucho, ¿no? Que soltar es como lo más difícil, esa sensación de muerte. Y curiosamente, nuestro trabajo es soltar porque el diafragma naturalmente lo que hace es abrir el espacio para que además con el intercambio de presión, el aire entre. O sea, yo no tengo que esforzarme ¿sí? Por inhalar.
pero Es sí natural. es natural. Pero sí debo esforzarme un poco más por exhalar, soltar, que es lo que más nos cuesta, ¿no? En todo tipo de ciclos, de cierres, los finales, las muertes, el perder una identidad y crear una nueva, el aceptarme de manera diferente, el reconocer que mis deseos ahora son distintos. Todo ese tipo de cierres son muy complejos y son absolutamente necesarios. Eso es lo que permite la salud de una buena respiración, de hecho. Eh, Y Johanna, me gustaría también invitar, porque a veces decimos, yo ya no soy más eso, ¿no? Ya lo cerré, ya me transformé, ya soy otra. Y ahí también a veces excluimos una parte nuestra, ¿sí? De quién éramos, que también la invitación sería como a integrarla. Fui esto, aprendí esto, hoy crecí, evolucioné y me llevo todo ese aprendizaje conmigo y ahora me abro a algo nuevo. Entonces también no irnos al otro extremo de claro, no sí. más, ¿sí? No más eso para allá. Como esa invitación también que viene acompañada de un sano cierre. Ujú, totalmente de acuerdo. Sí, la idea entonces con todo esto y al ser diciembre un mes tan intenso y que digamos que tendrá un impacto directo con el 2021 y bueno, que realmente estamos viendo todo lo que está sucediendo, que es como final, ¿no? Entonces cierra con la luna llena en Cáncer, todos los eclipses de Cáncer Capricornio, cierra Marte con la última tensión en Plutón, con Plutón en Capricornio, ya no va más. Cierra con la salida de Saturno y Júpiter, dos grandes a Acuario, inaugura una nueva edad que es histórica, inician unos nuevos ciclos de eclipses, o sea, son muchas cosas pasando en diciembre que tienen impacto en el 2021 y me atrevería a decir en siguientes años. Quiero decirles para solamente como para mostrarles que esto hasta ahora inicia. En el 2023 Plutón sale de Capricornio, ingresa a Acuario y sigue Acuario siendo muy intenso. Entonces esto hasta ahora está arrancando, nosotros somos testigos de una nueva edad y lo que queremos es, bueno, lo que decíamos, ¿no? Hacerlo conscientemente, este cierre, esta sensación como de soltar, de decir, listo, me voy en paz, doy gracias a todo lo que sucedió, esta transformación me permitió emerger. A mí me ha pasado, bueno, ahorita hablamos un poquito de esto porque ya estoy viendo sus mensajes, a mí realmente me pasó que yo creía que yo no lo iba a lograr, ¿sí? Y esta transformación me permitió ver que sí podía lograr muchas cosas que yo llevo por mucho tiempo pensando que no iba a pasar y están pasando. Entonces, lo que queremos es ayudarles un poco en esta etapa de cierre y por eso también los queremos invitar al taller del cierre esencial. Este taller ha sido diseñado con Andrea Jaramillo de Caivalia y tiene herramientas de astrología porque la idea es que empezamos a entender, bueno, de dónde viene todo y hasta dónde conecta todo. Y por qué está pasando como a nivel de causa desde la astrología, pero también queríamos tener como herramientas prácticas porque la práctica ayuda a que llevemos al cuerpo y que llevemos a la conciencia. A veces sentarnos y escribir es un muy buen ejercicio, sentarnos a meditar, a respirar, simplemente hacer un momento de introspección nos ayuda a decantar todas las cosas que han pasado durante este año y es un muy buen mes para hacerlo. Entonces, los queremos invitar a este taller que se llama El Cierre Esencial. ¿Qué incluye este taller? Este taller tiene bastantes prácticas que ustedes pueden hacer en este momento del año o en cualquier momento cuando ustedes digan, listo, necesito como decantar esto y decir, bueno, ¿cómo yo puedo sentirme más sano con este cierre? Van a tener 5 clases. La primera clase va a ser cómo cerrar ciclos con la misteriosa sabiduría del zodiaco. Entonces aquí yo me siento un poquito y les hablo de Libra hasta Piscis de manera simbólica, qué significa y les doy herramientas además muy arquetípicas para que ustedes puedan entender cómo se vive la experiencia y cómo vivir la experiencia de una manera muy diferente y cómo entrar en contacto con esa experiencia y quedarnos con la esencia. En la segunda clase, Andrea nos ayudará a cerrar, a soltar e integrar en cuerpo, energía, corazón, mente y ser todo lo que hemos vivido. En la tercera clase, Andrea también nos va a dar unas pautas para cerrar relaciones de amor y pasar la página en paz.
si es algo que ustedes han sentido este año que tienen que hacer. De pronto porque un vínculo se acaba, ya sea de amistad o de pareja, o también porque la relación en sí misma tiene que cambiar y transformarse. La cuarta clase va a ser una clase en vivo, es decir, ustedes van a tener acceso y pueden hacer preguntas, va a ser muy similar a esta por Zoom, y va a ser los eventos astrológicos del 2020 y cómo integrarlos, y hablaremos de las principales lecciones por signo zodiacal. Entonces aquí les quiero enseñar dónde cae el eclipse, en dónde pasó toda esta transformación para ustedes de Capricornio y todas estas tensiones, en dónde caía, y también en la quinta clase veremos todo lo que viene en el 2021 y cómo prepararnos para esa energía, y ahí les quiero mostrar en dónde se abren estos nuevos eclipses, dónde está Saturno, la conjunción Saturno-Júpiter en su carta y qué significa para todos ustedes esto, y también será en vivo para que podamos interactuar y responder preguntas. Ustedes ya pueden ingresar a este taller y tienen muchas más herramientas, o sea, esto es tan solo el inicio. Tiene más herramientas prácticas, audios y PDFs. Tienen una técnica catártica corporal para soltar, técnica catártica para limpiar, blindar, cortar y nutrir el futuro energéticamente, técnica catártica desde el corazón para llenar de amor y crear el futuro en unidad, una técnica catártica para la mente que comprende y resignifica, una meditación del ser para cerrar ciclos y el ritual del solsticio, que lo pueden hacer este 21 y que ya saben es muy importante porque tenemos la unión de Júpiter y Saturno en Acuario, que es realmente histórica. Entonces tienen un montón de técnicas, de prácticas que pueden incorporar, y como les decíamos, para ustedes teníamos un regalo. Muchísimas gracias de verdad por unirse, ha sido un placer, pero queremos darles como este descuento para que ustedes puedan tomarlo sin ninguna dificultad. El precio del curso es de 259,000 pesos, y a los que están inscritos en esta masterclass les llegará la grabación de la masterclass con el descuento y quedarán 177,000 pesos. Este descuento va a aplicar solo para los que se inscribieron a esta masterclass, y también va a aplicar de este lunes, o sea, desde hoy, 30 de noviembre, hasta el 4 de diciembre, para que ustedes en cualquier momento, si así lo deciden, puedan utilizar esta maravillosa herramienta para que ustedes puedan cerrar este año como debe ser, ¿no? Realmente es un curso hecho con mucho cariño, con mucho amor. Nos seguiremos viendo en las clases en vivo el próximo martes 8 de diciembre tendremos la primera, y el martes 15 de diciembre ustedes la pueden reservar para contestar preguntas, inquietudes. La idea es que nos acompañemos en este proceso porque todos estamos en este proceso de decantar un poco lo que sucedió y ver cómo podemos hacerlo. Así que les voy a dejar en la caja del chat el link de pago por si quieren llevar el curso ya y quieren entrar ya tienen acceso, ya tienen clases ahí. Las únicas que faltan serían las clases en vivo y nos agendaríamos, obviamente les mandaría el recordatorio para que se puedan conectar en vivo. Y ya tienen todas las herramientas que pueden ir usando, y bueno, serían unas buenas vacaciones para que ustedes puedan cerrar ciclos como debe ser. Simplemente es una herramienta que les puede ayudar muchísimo a integrar todo esto que ha pasado y todo lo que viene, ¿no? Entonces, creo que ahora sí me gustaría escucharlos y leer los mensajes. Aquí tenemos. Listo, aquí les voy a mandar el link a todos por si les interesa comprarlo ahora, pero igual el link les llegará a su email también cuando veamos la clase. Listo, acá tenemos. Entonces tú preguntabas cuál ha sido el campo de mayor transformación, ¿no? Entonces Julián nos cuenta: para mí ha significado volver a mí y entender que tengo que ocuparme de mis emociones, de mis pensamientos y de mi presente. Pues maravilloso, ¿no? Silvia, tú nos contabas, pude adaptarme a muchos cambios fácilmente y aprendí mucho de mí al estar sola tanto tiempo, me siento muy bien. Qué curioso, me encanta esto porque es algo muy similar lo que me ha sucedido. Como les contaba, era algo así como antes pensar, no, yo no voy a poder hacer eso, yo ni me le mido. Y ahora es como, oye, es más fácil de lo que me imaginé, ¿no? Le he dado mucho el permiso
hacer a otras cosas de mí y ha sido súper fluido y ha sido gratificante como sorprendernos con nosotros mismos, ¿no? O sea, como ver lo gratificante que ha sido como vernos en situaciones muy distintas y ver qué era lo que queríamos y ver que ha sido bastante natural. Entonces también ha sido bastante, no solamente tenso, sino también como gratificante este año. Juliana, de forma súper creativa. Andrea, para mí ha sido un acercamiento a la incertidumbre desde una perspectiva mucho más cómoda. La idea de que la vida cambie todo el tiempo me da una sensación esperanzadora. Esto también me encanta, porque creo que todos estamos trabajando nuestro vínculo con el cambio de una manera totalmente distinto. Antes es amenazante, ¿no? Y ahora es como que, bueno, que las cosas se muevan de lugar y que yo también me pueda mover de lugar y que pueda probar otras cosas de mí y ser otra versión de mí y explorar otras cosas, ¿no? Tener la experiencia. Yo creo que esto es lo que va a pasar en el 2021, que nos vamos a sorprender todo lo que va a suceder, ¿no? Todo lo nuevo que puede llegar a ser, lo diferente y lo hermoso que puede llegar a ser que las cosas no sigan siendo iguales. Es una esperanza para todos que las cosas cambien. Julián me pregunta que el cierre del que hablo debería hacerse el 21 o el 29. Bueno, es que todo diciembre tiene muchas fechas para hacer cierres, ¿no? El 21 es una energía muy, muy fuerte porque es el solsticio de invierno, que de por sí, de entrada, todos los equinoccios y solsticios son fechas ritualísticas muy importantes donde uno entra en contacto profundo con el sol y genera momentos distintos dentro de sí. El 21 es muy importante por el solsticio, pero además con esta gran conjunción histórica podrán hacerlo. Un día antes incluso, ¿qué me deja Saturno? ¿Qué me dejó Júpiter? Por eso quería con ustedes compartir estas clases dentro del taller, para que veamos en dónde, para que si podemos, que la astrología nos dé una idea de hacia dónde es. ¿Qué me deja este ciclo? Y cómo me abra este nuevo. Entonces el 21 puede ser una muy buena energía para concluir toda esa energía del 2020. El 29 también es una energía además, pero muy emocional. Y lo vamos a notar, vamos a sentir cómo emocionalmente vamos diciendo, listo, creo que están concluyendo muchas cosas, ¿no? Entonces el 29 de diciembre cierra definitivamente todo este proceso de los eclipses, así que emocionalmente es un cierre, podrían hacerlo también. Pero todo, en realidad, todas las fechas que les puse y todo lo que hablamos en la clase tiene que ver con que todo diciembre es para eso, ¿no? O sea, cuando lo sientan también será el mejor momento. Ser Géminis con ascendente en Acuario asusta porque parece que se te va a reiniciar la vida entera. Sí, interesante. Con los eclipses para las personas Géminis, llegará un momento que realmente no es como si te quitaran, es más como que tú quieres lo nuevo. Hay dos cosas diferentes. Hay una energía que tiene que ver con como si te arrastrara y te quitara y te chupara, ¿no? O sea, como me quitan de mí y estoy perdiendo. Y hay otra cosa que tiene que ver con quiero eso. Y eso me lleva a soltar esto, ¿no? Entonces son dos actitudes muy diferentes a los procesos de los eclipses. Al ser nodo norte Géminis ahora, las personas Géminis de Sol, ascendente, de Luna o personas que tengan muchas cosas en Géminis, están diciendo, ¿qué tal si me abro a algo nuevo? A una exploración, a entender las cosas diferente, a aprender nuevamente de otras cosas. Y va a ser como quitarme muchos trajes y abrirme un poco a esa nueva resolución y a esa nueva ampliación. Y no debería asustar porque el que crea estos cambios es el yo superior, que es el ser que más nos ama y el que realmente se derrama en misericordia por nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los eclipses estamos hablando del alma. El alma es como tratando de amarnos constantemente y simplemente hay que dejar al alma que nos ame un poquito. Y ahí sí, es por eso que reinicia la vida, porque pues el amor del alma es muy grande. Y bueno, si eres ascendente acuario y para todos los acuarios, en realidad va a ser un año interesante porque es como por fin empezar a ver que las cosas podrían ser muy diferentes, ¿no? Yo pienso que muchos de los acuarios
de personas que tienen mucho Acuario también sienten en algún momento de su vida una sensación de frustración porque quieren que algo nuevo nazca y no nace. Y todo lo que estamos hablando es que hay una enorme oportunidad para que nazca. Lo principal para permitir que en la sociedad nazca es que nazca en nuestra vida personal. Eso será lo más importante. Federica, tú nos cuentas, para mí el área del trabajo y la sensación de confiar en la vida. También darme cuenta de la capacidad de manifestación que está en mí, de la abundancia de la vida, integrar la seguridad que sale de mi vida es lo mejor que puede pasar. Pues totalmente, ¿sí? Veo que además me encantan sus comentarios porque es como esta transformación nos ha dejado muchísimas cosas muy buenas. Juliana, con estos cierres de diciembre, ¿también se podrían abrir nuevos proyectos o sería solo un mes para cierres y no para aperturas? No, es una buena pregunta. Es para cierres y aperturas. Por eso lo que queremos es cerrar bien para abrir bien, porque hay mucha energía nueva. Por eso les decía, diciembre cambia radicalmente la energía, los eclipses inyectan una energía nueva, Saturno, Júpiter yéndose a Acuario, otra energía nueva, y también cerramos muchos procesos anteriores con Marte, con la luna llena en Cáncer, con el solsticio, vamos como despejando, pero son para las dos, para abrir y para cerrar. Se genera un espacio creativo increíble en mí, empezando a sentir conscientemente las tantas cosas nuevas que quiero hacer y que deseo. Esta es otra cosa, el deseo ha sido muy importante durante este año, muy importante, porque nos está mostrando qué de verdad ahora queremos y nos ha ayudado a despegarnos de esas antiguas identidades, ¿no? Cuando nos conectamos con el deseo, nos abre la posibilidad realmente de nacer de nuevo. Tengo luna natal en Géminis, en casa 3, eso significa que estos eclipses ayudarán a que tu mundo emocional se renueva y que tu mundo emocional se amplíe. Nací el 27 de junio del 85, no sé cómo esto me puede ayudar, pues estoy experimentando grandes transformaciones en mi vida. Si eres de junio, pues es porque todos los eclipses estaban pasando justo por encima de tu sol. Entonces, tiene que ver con un gran cambio de identidad y ampliar un poco la idea que tenemos de quiénes somos. Yo soy Escorpio y desde octubre ha sido una sacudida fuerte en el tema emocional y profesional. Sin embargo, he sentido la fuerza para los cambios que han llegado. Claro, veníamos de un momento muy Escorpio que tiene que ver con ver profundo y regenerar, pero digamos que todo esto es el espacio, la antesala para que algo nuevo pueda nacer. Tengo la luna en Sagitario en grado 7 de casa 9. ¿Me puedes decir algo de esto, por favor? No quiero soltar. Este es el punto de los eclipses con Sagitario. Si Géminis es, me abro a eso nuevo y así suelto lo viejo, con Sagitario es, no quiero soltar. Se van las cosas y tengo miedo de soltar. Sagitario es el nodo sur, tiene que ver con un proceso de depuración, pero volvemos a lo mismo, comprender que la tarea de los nodos y de los eclipses está emparentada con la esencia íntima de nuestra alma, nos da una tranquilidad, porque es nuestro yo superior encauzándonos con quien realmente somos. Al inicio parece difícil soltar, pero el que le hace difícil la tarea es la personalidad, que tiene una tendencia a ser inerte, a abrazar las cosas y no soltarlas porque tiene miedo. Pero cuando nos ponemos en contacto con lo que realmente son los nodos y el alma, entendemos que ese tipo de experiencias nos llevan a posteriormente sentirnos mucho más realizados con realmente quienes somos y estar mucho más emparentados con nuestra esencia, así que la vida se vuelve más ligera, mucho más satisfactoria y mucho más plena. Entonces ahí es donde debemos conectarnos. El miedo es de la personalidad, la certeza es la del alma, ¿no? Por ahí de pronto esto les puede ayudar. Bueno, luna en Acuario en la casa de Géminis, ¿cómo se movería ahora esa conjunción? Bueno, la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario afectará solamente a las personas que tengan planetas en los primeros grados de Acuario. Entonces hay que ver la carta, no afectará a todos ahora. Solamente a los primeros que están, los de los primeros días del mes de Acuario. Entonces habría que ver esa luna en Acuario dónde está
pero lo que viene es asumir un gran compromiso para la expansión emocional. Si te cae encima de la luna es asumir un gran compromiso de expansión emocional. Eso es lo que nos trae esa conjunción. Compromiso, Saturno, de expansión, Júpiter. Ahora pónganlo encima de lo que sea. Del Sol, de la identidad, de la Luna, emoción, de la emoción, Venus, del deseo, de cómo amo, Marte, de cómo actúo, Mercurio, de cómo pienso, compromiso y expansión. Listo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Tú qué dices, María? ¿Cómo piensas que viene todo esto? No, bueno, para mí yo estoy súper a la expectativa y abierta. La verdad no le he aprendido a amar los cierres. Me dieron un intensivo hace 3 años de cerrar muchas cosas en la vida y recogí muchos frutos después de esos cierres. Entonces, como que tengo expectativa de lo que va a ser el 2021. Así que a transitar esa experiencia de cerrar con amor, aprender, integrar. Entonces, gracias por compartirnos estas fechas tan importantes, porque yo creo que pues nuestra cercanía, incluso estas alianzas o colaboraciones que estamos haciendo con Joana de Astronovas y yo, Omar, desde Amar by Alma, es porque las dos creemos que hay diferentes formas de terapia, ¿no? Y una terapia puede ser, como lo mencionaste, coaching, diferente tipo de sanación, y otra terapia es incluir la astrología en nuestro día a día. Entonces, con esta información que nos estás pasando, podemos hacer como una mezcla y poder llevar con más armonía el proceso de sanación por el que tenemos que atravesar, que escogimos atravesar, ¿no? Entonces, nada, Joana, pues por mi parte, como agradecerte por este espacio, digamos, porque la sabiduría por compartir la sabiduría o el conocimiento. em, y bueno, súper interesante el programa que nos estás presentando aquí para las próximas clases. Entonces, súper chévere para los que tengan como interés de unirse a estas clases, que Joana es una profesora maravillosa. De hecho, es profe mía y me enseña aquí también un montón. Entonces, gracias por esto. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias por todo tu apoyo, por estar aquí con nosotras. Recuerden que somos 3 chicas detrás de esto. María del Mar, que está detrás de Amar by Alma. Andrea Jaramillo, que ha hecho un excelente trabajo con este taller, dando herramientas muy prácticas, que es co-creadora de Caivalia, y yo, creadora de Astronovas. Recuerden que a través de nuestras plataformas compartimos mucho. María está compartiendo muchísimas cosas de meditación, totalmente gratis, ustedes pueden acceder. Hay muchísimas cosas en Amar by Alma divinas, de coaching, de danza primal, de psicología transpersonal. En Kaivalia encuentran mucho también contenido y también muchas ayudas. Y bueno, en Astronovas seguiremos, ¿no? Todo esto de diciembre son muchas cosas, yo lo sé, pero cada semana, bueno, ahí nos vemos explicando cada cosita, así que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por todo. Mañana, en la mañana les llega la grabación por si se la perdieron o quieren volver a repasar las fechas, y también el descuento por si quieren aprovecharlo hasta el próximo 4 de diciembre, ¿listo? Muchísimas gracias a todos por unirse, ha sido un enorme placer vivir junto a ustedes todo este proceso de transformación. Les mando un muy fuerte abrazo, gracias Mar por todo, de verdad, y gracias a todos ustedes por haberse unido. Y bueno, aquí seguimos en muchas cosas para este mes, entonces, juntito. Yo, sorry. Si me permitís un segundo, hacerles una invitación también. Este miércoles vamos a tener un círculo de reconexión femenina. Es una actividad también completamente gratis desde Amar by Alma, y no es exclusivo para mujeres, también hombres, que los dos tenemos nuestra energía femenina, y aprender a ver cómo potencializarla y cómo conectarnos con ella, pues como que también ayuda en este crecimiento o transformación. Entonces, si alguien también quiere información sobre este evento que vamos a hacer, es 1 hora y es también completamente gratis. Qué pena que se me había pasado entre todas las cosas por No, decir. súper. Muchísimas gracias por compartirlo y bueno, acá hay muchas herramientas para ustedes, entonces las esperamos. Muchísimas gracias por todo. Pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima. Cuídense, chao a todos.